Hola a todos, hoy vamos a ver temas relacionados con el consumo de combustible y los factores que influyen en él. Dos de los principales factores a tener en cuenta son la temperatura de operación del motor, la cual en los motores refrigerados por líquido se puede medir con un termómetro de este tipo. ¿Sí? Si acá dice agua, sabemos que los motores no refrigeran por agua, sino por líquido refrigerante. En el caso de los motores refrigerados por aire, sobre todo los aeronáuticos, se suele tomar la temperatura a uno o más cilindros. Recordemos que son cilindros individuales, y esa toma de temperatura en el cilindro que el fabricante considera más desfavorable. En caso que esa temperatura se eleve demasiado, se cuenta con una serie de deflectores que hacen que circule más o menos aire y bueno, que se refrigere adecuadamente. Por ejemplo, para el caso aeronáutico, una temperatura normal de funcionamiento en el cilindro varía entre unos 90 y 230 grados aproximadamente. Esto también nos va a servir a la hora de estudiar el sistema de inyección, ya que el mismo cuenta con sensores de temperatura y vamos a ver cómo afecta esto a la hora de suministrar el combustible. Por otro lado, tenemos la velocidad del motor, las RPM, que se toman con un tacómetro. También, en el caso del sistema de inyección, vamos a tener sensores de RPM y en función de ellas va a variar la condición de suministro de combustible. Antes de pasar al primero de los casos, vamos a ver un concepto simple, pero de gran ayuda para comprender este fenómeno, que es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que presenta un fluido a fluir, es decir, la fuerza que debemos aplicarle para que fluya o la cantidad de energía que debemos gastar para hacerlo fluir, debido al roce entre sus partículas. En el caso de los líquidos, a medida que se incrementa la temperatura, ese rozamiento disminuye y el fluido fluye con mayor facilidad. En cambio, si disminuimos la temperatura, la viscosidad se va a incrementar, por ende el rozamiento también lo hará. Es decir, que un motor en condiciones de funcionamiento frío, al ser el aceite más viscoso, va a haber más rozamiento entre los componentes y el aceite lubricante, y por ende el consumo de combustible va a ser más elevado. En cambio, una vez que esté a temperatura de régimen, el aceite va a ser menos viscoso, por ende va a dar menos rozamiento y vamos a gastar menos energía. Es decir, el consumo de combustible va a disminuir. Para demostrarlo, hice un experimento que está en otro video que les voy a dejar al final, en el cual empleamos los siguientes elementos. Se los resumo básicamente. Lo que hice fue demostrar cómo se comporta un aceite a baja temperatura y a elevada temperatura. Los invito a verlo. Bueno, ahora vamos a hablar de los gases. En los gases pasa lo contrario a lo visto en los líquidos. Al incrementar la temperatura, lo que va a suceder es que la viscosidad también se va a incrementar. Y al disminuir la temperatura, la viscosidad va a disminuir. Esto nos va a interesar básicamente porque el motor trabaja con gases. Recordemos, para el funcionamiento ingresa mezcla aire-combustible en el caso de los Otto o en el caso de los diésel aire. ¿Sí? En el caso de ambos motores, nos convenía que esa mezcla o ese aire sea lo más frío posible para lograr mejor llenado, ¿sí? Es decir, para tener el mayor rendimiento volumétrico. Eso desde el punto de vista de rendimiento volumétrico. Pero viendo esto vemos que también representa una ventaja desde el punto de vista de la viscosidad. ¿Sí? Al estar más frío, no solo va a llenar más el cilindro, sino que va a presentar menos rozamiento. Con lo cual nos conviene doblemente que ese fluido que ingresa sea lo más frío posible.
Esto también justifica, por ejemplo, los intercoolers de los motores turbo. Vamos a ir ahora sí a la segunda causa. Hagamos la curva de consumo en función de las RPM. Vemos que en un principio, a bajas RPM del motor, el consumo es medio. En cambio, si incrementamos esas RPM de funcionamiento, tenemos un punto de consumo mínimo. Esto parecería ilógico, ya que por sentido común podríamos decir que a pocas RPM consume poco y a muchas RPM consume mucho. Por último, tenemos otro punto a RPM bastante más elevadas, en la cual vemos que el consumo de combustible se elevó mucho más. Vamos a ver ahora el porqué de estos consumos elevados tanto a bajas como a altas RPM. Para empezar, a bajas RPM, lo que sucede es que la mezcla de aire y combustible no es óptima, por un lado, y por el otro, al estar más tiempo en contacto el aire o la mezcla con las paredes del cilindro, hay mayor cesión de calor al mismo. Por ende, el calor es energía. Si estoy perdiendo energía, esa energía la pago con combustible. Por otra parte, a altas RPM, lo que va a suceder es que la combustión no va a ser completa. ¿Sí? Vamos a tener una combustión incompleta. Y por otro lado, vamos a tener un incremento importante en el rozamiento. Tanto entre los componentes, por ejemplo, los aros de pistón con el cilindro, ¿sí? Ese rozamiento es directamente proporcional a las RPM, es decir, incremento RPM, incrementa ese rozamiento. Por el otro lado, el rozamiento del fluido con los conductos, tanto sea de admisión como de escape, va a incrementar con el cuadrado de las RPM. ¿Qué quiere decir esto? Que si duplicamos las RPM, esas pérdidas por rozamiento del fluido van a incrementarse 4 veces. Así que bueno, lógicamente, todas estas pérdidas las pagamos con consumo de combustible. ¿Sí? Pérdida de rendimiento es igual a obtener el mismo resultado con mayor consumo de combustible. Espero se haya entendido y nos vemos la próxima.